Muy bien, buenas noches. Ahora sí empezaremos la clase. Ah, Tenía un problemita con el internet, pero ahora ya estamos bien. Bueno, a ver, ¿qué, qué dificultades han encontrado en el momento de hacer estos logotipos que creo que la mayoría ya ha entregado eh, con el programa CorelDRAW? ¿Me pueden comentar si ha habido alguna, aunque no creo dificultades, pero sí algún comentario alusivo a cómo han ido haciendo esta práctica? A ver, en el orden que tenemos acá, a ver, Álvaro, ¿cómo te ha ido con la práctica del logotipo? Licenciado, buenas noches. No, ninguna. Había un poco complicaciones porque veía video, me olvidaba alguito, volvía a retroceder, volvía a hacer, y alguito siempre me faltaba y volvía a retroceder, volvía a hacer. Eso nomás. Me saltaba de pasos. A excepción de eso, no ha habido otro problema, ¿no? En el momento de trazar bueno, hacer los trazos, pintar, no sé. No, licenciado, todo normal para eso de los trazos, para pintar. No, ninguna de esa parte ninguna, pero sí, de lo que le dijo la primera, sí complicaciones un poquito del seguimiento. Ya, perfecto, gracias. A ver, ahora le preguntamos a Saraí Espinosa. A ver, tú, bueno, como dije antes, ¿no? No creo que hayan encontrado muchas dificultades, pero sí sus impresiones del programa respecto de los otros que ya han llevado ustedes. Buenas noches, licenciado. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Ah, está bien. Sí, bueno, no tuve problemas al realizar el logotipo. Comparé varias de las herramientas, algo parecidas a las de otros programas que usamos antes, como nos mencionó tan el Illustrator, el Freehand, igual que son así para vectorizados. Y me pareció un tanto similar. Obviamente el entorno cambia un poco, pero algunas de las herramientas se siguen manteniendo. Sí, fue un poquito más dinámico. Bueno, al menos me gustó un poco más trabajar en el CorelDRAW, pero no encontré mayores dificultades con respecto a esa práctica. Ya. Ya, gracias, Saraí. A ver, aquí también tenemos a Franz. Franz, ¿qué tal? ¿Qué tal tu comparación del Corel con los anteriores programas que ya han visto? ¿Cómo está, Lisa? Buenas noches. El, el acostumbrarse a un nuevo software que tiene las mismas cualidades que nosotros es dificultoso por el asunto de los atajos, porque uno se ha acostumbrado con otro paquete, digamos, ¿no? Quiero hacer zoom o quiero entrar a texto, y con este otro tengo que hacer F8, es recordar otra. Es como usar una Nikon y una Canon, digamos, ¿no? Cada uno con su, eh, con su manera de manejar los botones. Es el asunto. Después le encuentro mucha similitud también, ¿no? Ambas tienen las mismas propiedades, las maneras de hacer. Solo eso, ¿no? Solo llevo un poquito de retraso en los trabajos. Eso me va, todavía acabo de presentar el anterior y recién estoy trabajando el logotipo. Allá. Sí, perfecto. A ver, ¿dónde está? Un segundo, un segundo. Ya, ya. Ahora sí, le toca a John Fernández. ¿Qué tal tu impresión del programa y comparado con los anteriores que has visto en esto del diseño vectorial y no sé, a ver, cuéntanos. Joan Fernández, ¿no? Buenas noches, dicen. Pues, primeramente, la impresión que tuve con el programa es que es más sencillo de entenderlo, es como más completo igual.
O sea, como que tiene las funciones de Photoshop y Illustrator. Y bueno, pues no se me dificultó al hacer el trabajo, dicen, y todo salió bien. Ya, gracias. Bien, y por último, de quienes están en la reunión, le preguntamos a Misiel. Misiel, ¿cuál es tu impresión de de cómo has hecho el trabajo y comparándolo con los programas anteriores que ya han visto? Buenas noches, licenciado. Por mi parte no tuve ninguna complicación y en comparación a los otros programas me pareció bastante parecido con Illustrator, con Freehand, porque también se utiliza los buscatrazos, ¿no? Utilicé los buscatrazos y tienen varias similitudes con el CorelDRAW. Y no se me hizo difícil entonces realizar las prácticas. No se me hizo muy complicado. Sí, ese es un detalle muy importante que justo lo menciona Misiel. El hecho de que como ya hay un buen acercamiento hacia otros programas que más o menos hacen lo mismo, entonces en este, bueno, a pesar de que cambian algunas cosas, muchas de las funciones también hacen lo mismo o algo parecido. Entonces, la idea de hacer trazos vectoriales, ponerle efectos y demás cosas, incluso indagando y viendo intuitivamente por sus propios medios, no sé, igual van a llegar a dar con cosas que, por decir, en los otros programas se pueden hacer. Y también al hacer eso, van encontrándose algunas diferencias, ¿no? Y después de haber visto similitudes, diferencias, bueno, ya ahí viene la parte de las preferencias, ¿no? O sea, cuál me convence más para una cosa, cuál me convence más para otra cosa. Y dependiendo de algunos trabajos, a veces algunas cosas nos pueden ser más rápidas en este o de lo contrario en los otros programas. Ya. A ver, les voy a compartir pantalla y vamos a ver algo más de lo que es el CorelDRAW. Denme un segundo. Ahora sí, tendrían que estar viendo, ahí no, esto no. El Corel, sí, ya está. Ah, bien. Lo que hemos visto más o menos último era precisamente eso de de, de cómo convertir, cómo vectorializar un mapa de bits, ¿no? Y gracias a esa vectorización podíamos manejar por separado las secciones que nos generan estos vectorizadores, dependiendo del método que se use. Bien, vamos a terminar de analizar los botoncitos que tenemos en el lado izquierdo. Tal vez ya lo hayan visto ustedes también, pero le daremos una repasadita. Bueno, obviamente el botón A es texto. Ya, aquí vamos a pasar a la parte de las tablas. Tal vez hayan visto ustedes su ejecución, pero estas tablas son similares a las que vemos en el InDesign y también en el Excel, en el Microsoft Excel, pero bueno, no podemos hacer cálculos, ¿no? Pero sí nos sirven para organizar diferentes elementos en una distribución de tablas. Y cuando nosotros vamos a hacer cuando nosotros seleccionamos la tabla, también podemos hacer cambios. ¿Cambios en qué? En el número de filas, en el número de columnas. Por ejemplo, acá tenemos 4 filas, perdón, serían 4 columnas y 3 filas. Entonces, si yo quiero ponerle más columnas, solamente me voy a la parte donde me estoy acercando y le cambiamos, ¿no? Le cambiamos en vez de 4 le puedo poner 5, 6, 7, no sé, los que sean necesarios. Y, y listo. Entonces, cada espacio se puede configurar más o menos como lo que ya se ha visto en el programa Microsoft Excel, ¿sí? Y todas son configurables respecto a bordes, relleno de cada celdita, color de texto y
y demás efectos que podamos encontrar en esta, aplicados en las tablas, ¿no? Entonces, yo creo que de esto no hay mucho problema. Entonces, podemos darle nomás el color que sea necesario. Miren, por ejemplo, yo voy a seleccionar de golpe todo esto y ahí nomás le aplico un color. Los bordes de la misma forma. Puedo cambiar el aspecto de la tabla solamente jalando los límites eh, verticales y horizontales. Y, y así podemos crear cualquier variante en la tabla con los datos que necesitamos escribir, ¿no? Entonces, eso es lo que hace nuestra herramienta tabla. Y por si acaso, podemos escribir cualquier tipo de información ahí dentro, ¿no? De las tablas. Entonces, son organizadores de posiciones y eso es lo que nos hacen para cualquier documento. ¿Ya? Bien. Aparte de esto, tenemos un poco más abajo. Perdón. Y aparte de esto tenemos un lugar que dice cotas paralelas. Y esto nos sirve para lo siguiente. Miren, yo voy a dibujar una figura en particular, un pentágono. Pero ¿qué pasa si yo necesito saber, por ejemplo, la dimensión en en esta unidad que en la hoja está definida, que en este caso son milímetros? Yo necesito saber en milímetros cuánto mide uno de sus lados de este pentágono que he creado, por ejemplo, ¿no? Un pentágono de color verde. Entonces, para eso usamos nosotros la herramienta que dice cotas paralelas. Y también hay otros tipos de cotas. A ver, recordando, las cotas son las medidas, ¿no? Las medidas que les damos a diferentes cosas, pero en los planos generalmente. Entonces, aquí también nos sirve el Corel muy bien para hacer alguna aproximación de planos gracias a estas herramientas. Miren, voy a entrar a la parte que dice cotas, el que está por defecto activado en cotas paralelas, y luego me voy a... Bueno, me voy a medir, ¿no? Vamos a hacerle un clic en el... Ay, perdón. Ya, más o menos estimamos el límite de donde tiene que empezar mi medida y me voy hasta el otro límite y luego hacemos que se mida y miren, me da la medida ya. No está exacto, pero podemos modificar estos datos, ¿no? Solamente es agarrar, incluso podemos agarrar encima de toda la línea para ser más precisos. Miren, yo voy a agarrar encima de la línea, pero justo en el puntito donde empiezo, me voy hasta donde más o menos acaba y después me hago recién la separación. Puede ser hacia adentro, o sea, la separación que se vea internamente. Esto es con fines de hacer que las cotas aparezcan en el diseño, ¿no? En el diseño o en lo que estemos haciendo. Entonces puedo irme hacia adentro o hacia afuera. Si me voy hacia afuera, lo suelto donde necesite y ya está. Entonces aquí también, eh, cuando nosotros seleccionamos la parte de cotas, tenemos un textito que está aquí escrito, ¿no? Si el texto es muy grande en relación a cómo se va a ver dentro del dibujo, entonces solamente le hacemos un clic a la parte del texto y esto se maneja como un texto normal, ¿no? En este caso está con 24 y yo lo voy a poner a 15, por ejemplo. Entonces, siendo más pequeño, los lados que limitan al texto se van haciendo, acomodando nomás. Y listo, una vez hecho esto, puedo, entrando nuevamente al botón de herramienta cotas paralelas, lo que puedo hacer es cambiar el tipo de normativa en la cual me va a mostrar estos numeritos de la cota, ¿no? Por ejemplo, aquí dice decimal, fraccionario, ingeniería
arquitectura EU, entonces en esas normativas me va a trabajar el tipo de, de decimales incluso que va a usar mi cota, ¿no? Entonces puedo hacer todos esos tratamientos. Miren, por ejemplo, alguna vez voy a necesitar más decimales y solamente le pongo en los que necesite o los necesarios. ¿Ya? Igual, las unidades milímetros, pulgadas, no sé, todas las que vemos acá. los, eh, los visualizadores, o sea, si visualizamos o no la unidad que hemos escogido y esas cosas, ¿no? Entonces, si necesitamos algún prefijo, sufijo de todo el término que está escrito aquí, entonces aquí le ponemos nomás el prefijo que necesitemos. Lo puedo poner aquí lado. Ahí. Por ejemplo, lado lo estoy poniendo. Y me aparece ese prefijo. Y si le pongo en sufijo o otra cosa, me va a aparecer también. Entonces esos textitos pequeños ya me los admite y lo aceptamos solamente escribiendo el prefijo o el sufijo, pero luego apretando Enter, ¿no? Y así ya tendríamos estos valores hechos. Luego tenemos el cómo me muestra el cero decimal, las cotas, cómo van a ser, si van a ser en los diferentes estilos que me muestra acá, ¿no? Miren. Cotas dinámicas dice texto sobre la línea, texto al medio atravesada por la línea. Si fuera sobre la línea sería de esta forma el tipo de texto. Si fuera debajo sería así. Este otro cambia a esta forma. Y así podemos escoger entre el estilo de cómo van a verse las cotas. Ay, perdón. Ahora sí. Sí, entonces podemos hacer todas las variantes que tenemos ahí. ¿Ya? Ya, luego aquí dice opciones de línea de extensión, cómo va a extenderse esta línea, va a ser a una distancia súper próxima al objeto, no, o con qué diferencia va a estar en relación al objeto. En algunos casos es necesario normar esto porque ah, cuando hacemos unos planos arquitectónicos o de ingeniería o planos en general, necesitamos hacerle alguna diferenciación de las cotas al dibujo porque a veces se confunden las cotas con parte del dibujo. Entonces, por esos detallitos hay que hacer estos cambios. ¿Sí? Bien, entonces, también otro detalle de acá que podemos ver es esto que dice el desborde de extensión. Y fíjense lo que hace el desborde de extensión. Yo le voy a dar un número mayor y tenemos arriba una línea que se va desplazando. Tal vez no se note aquí. Un segundo, le vamos a mover y ahí sí se va a notar. Entonces vuelvo a seleccionar el lugar donde está la cota. Activo la herramienta cota. No, ya está activado ahí arriba. Entonces me voy aquí donde dice desborde y opciones de línea de extensión. Donde dice desborde, le puedo hacer clic o no, y según la distancia que yo le ponga, va a moverse eso que le llaman desborde, ¿no? Y listo, si no me sirve, entonces así nomás. Tenemos el espesor de cómo va, de la línea, pero de la cota. A veces, según algunos tipos de dibujos, las cotas tienen que ser de un espesor diferente porque, como dije antes, se confunden, sino con el dibujo principal. Y bueno, las flechas, si es que es necesario ponerles flechitas para especificar de dónde a dónde está midiendo la cota esta, ¿no? Bueno, esta herramienta es interesante cuando tenemos que hacer medidas y las medidas tienen que estar impresas o tienen que ser parte del dibujo. ¿Sí? Entonces, como hemos visto, solamente es activar la herramienta y le hacemos un clic desde el inicio hasta el fin de la medida que queramos y listo.
Miren, por ejemplo, acá, si yo quisiera saber la distancia entre estas dos esquinas, entre esta y esta del pentágono, puedo solamente ampliar para ser más preciso, creo que está mucho, y me voy a una esquina. Entonces me voy a una esquina y si quiero más precisión todavía, puedo activar la opción que dice en ver, encajar, ¿no? Encajar en objetos en este caso sería. Y una vez que le haga encajar en objetos, va a saltar directamente a uno de los nodos del objeto o a la línea o algo así. Y como que salta, entonces ya me permite seleccionar más precisamente, más, o sea, ser más preciso en la selección para agarrar el punto exacto desde donde va a medir la cota esta. Entonces yo le hago un clic sostenido hasta el otro extremo. Miren, ya me ha reconocido el otro nodo y listo, lo suelto. Y después solamente moviendo el ratón hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces la cota se va a dibujar a uno o al otro lado. Y como tenemos un textito que se va a escribir encima de la línea, entonces hay que ver cómo va a ubicarse ese texto, ¿no? Yo lo voy a dejar ahí y listo. Entonces ya está mi cota establecida. Y bueno, si es necesario, personalizamos también los números que tiene esto, ¿no? Así, así podemos hacer las medidas dentro el dibujo en el CorelDRAW. Ahora, veamos las otras funciones de cota. Por ejemplo, estas son las cotas paralelas, ¿no? Ahora las cotas horizontales o verticales. Fíjense, como son cotas horizontales o verticales, me dan una medida respecto a una vertical o a una horizontal, o a una especie de axial, digamos, ¿no? Entonces, miren, si yo quisiera saber en este pentágono, que es una figura no muy, que no es paralela ni al vertical ni al horizontal, si yo quiero saber la distancia, pero en relación al plano del centro hacia esta esquina, por decir, la del nodo, entonces puedo saber esa cota, solamente tendría que ir a ubicar el centro del objeto y se marca, ¿no? Cuando me acerco con el ratón y ahí dice centro. Ojo que según las figuras que estemos analizando, existen dos tipos de centro, ¿no? Uno es el centro geométrico y también puede haber el otro que es el centro de gravedad. Entonces, como en este caso estamos haciendo gráfico, entonces el centro es el centro geométrico. ¿Ya? Entonces yo le hago un clic ahí donde está el centro, luego me voy a ir hasta aquí, al nodo, y listo. Ya tengo la distancia desde el centro hacia el nodo, pero en, ah, en horizontal, digamos. Sí, bueno, el tamaño lo voy a modificar porque es muy grande y ya no se nota bien. Voy a poner 10, es muy chico. 15, ya. Entonces ahí ya nos mostraría esa distancia desde el centro hacia uno de los lados. Y estas medidas son importantes porque, como en el caso de esta figura de un pentágono, algunos de los lados no se pueden medir directamente. Entonces, cuando estamos haciendo la interpretación de un plano, por ejemplo, que ya es una medida ya es un dibujo puede ser una casa o algo así, algunas cosas no se pueden medir de inclinado o de otras formas y necesitamos tener una referencia eh, según la horizontalidad o verticalidad de los puntos. Y para eso nos sirve esta cosa, ¿no? Esta parte de las cotas. Así como medimos de forma horizontal, también podemos hacer la medida de forma vertical. Miren, de los mismos puntos voy a hacer. Vamos a agarrar el objeto, selecciono la herramienta cotas horizontales o verticales, me voy igual al centro y luego me voy al que dice nodo. Ah, no. Por si acaso con control
con la tecla control. Miren, por ejemplo, ahorita cuando me muevo, solamente se mueve arriba o abajo. Eso quiere decir que me va a dar las cotas igual horizontales solamente. Si le quiero cambiar a que me mida lo vertical, solamente tengo que apretar la tecla control y con control me va a medir lo vertical, ¿no? Entonces yo lo llevo a donde sea mejor visible y listo. Bueno, el número se ha disparado, habría que configurarle tal vez debajo fuera de la línea o algo así para que se entienda bien. Y el tamaño está muy grande, entonces el texto es el que hay que cambiar. Ahora sí. Entonces, esto de las cotas ya tienen este tipo de valores, ¿no? Entonces, para eso me sirve esto de las cotas horizontales o verticales. Luego también tengo la parte que dice cotas angulares. Me miden, como dice su nombre, ángulos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo necesito en este dibujo en particular saber el ángulo desde este lado de abajo, de la horizontal del pentágono, hasta la cara que está así, hacia la derecha? Perdón, hacia la izquierda. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta y le hago un clic desde el lugar de origen de tal vez no se note por el color, denme un segundo. Le vamos a cambiar de color a uno más claro. Ahora sí. Entonces selecciono la herramienta cotas angulares, le hago un clic primero al centro en relación al cual va a medir el ángulo. Me voy a donde, o sea, le hacemos un clic sostenido hasta el borde en donde va a empezar a hacer la medida angular. Y luego ahorita no estoy apretando no estoy haciendo clic en ninguno de los botones, pero lo muevo hasta donde vaya a coincidir con la otra línea. Y listo, ahí está. Y luego de que le he hecho clic a ese lugar, eh, ahora no estoy haciendo clic en ninguno de los botones, pero moviendo el ratón podemos determinar hacia qué lado o qué tan el radio del círculo que va a dibujar mi ángulo, qué tan grande va a ser. Sí, miren, si quiero un radio grande así. Y listo, ya está definido. Entonces me da el ángulo, ¿no? En este caso son 109 grados con 54. Creo que esto es en decimal. O sea, 109 grados punto 54, así lo interpretamos. No sería 109 grados con 54 minutos o los valores sexagesimales que tienen los lados angulares. En este caso, creo que está en decimal nomás. Pero ya nos sirve de gran ayuda todo esto. ¿Sí? Entonces podemos definir de esa forma el ángulo. A ver, ¿qué tal si quiero medir este otro ángulo de acá? El de aquí, por ejemplo. En relación a la horizontal, que me mida el ángulo desde la horizontal hasta este lado, que va a ser diferente de este otro que hemos medido. A ver, solo que no tenemos aquí en la parte derecha una línea referencial horizontal. Entonces, veamos, vamos a agarrar la herramienta, le hago un clic al nodo, un clic sostenido, ¿no? Y verifiquemos desde dónde va a medir el ángulo, desde ahí, y ahí, ya le he hecho un clic ahí, ¿no? Vuelvo a ver hasta dónde va a ser el ángulo, le hago un clic y después verifico el tamaño del radio en el cual se está dibujando esta medida y listo. Bueno, en este caso está muy grande, pero eso se soluciona cambiando el tamaño de letra. Incluso el ángulo puede ir en forma negativa. En este caso está yendo desde la horizontal, que es 0 grados, hacia la izquierda. Entonces, ahí va sumando ángulos. Pero si yo quiero que vaya midiendo mi ángulo desde la izquierda hacia la derecha, entonces veamos, como en este caso le voy a hacer clic al nodo
veo, bueno, perdón, clic sostenido, luego suelto donde ya agarra uno de los lados, después me voy al otro ángulo y le hago un clic nuevamente para definir el lado hasta donde va a medir el ángulo y luego un clic nuevamente para definir el radio de este ángulo. A ver, lo voy a volver un poco más chica la letra. Listo. Bueno, como es un pentágono en este caso, el lado que he medido recientemente tiene 109.54 grados, que es el mismo ángulo del otro lado que hemos medido, que es igual 109.54. Entonces, esta herramienta me parece súper cuando estamos haciendo un diseño más preciso y ya relacionado con geometrías, ¿no? Entonces, en esos casos podemos hacer estimaciones de ángulo, de distancias y todos esos detalles que son un dato importante y nos sirve de mucho para concretar un diseño en particular que tenga que ver con las geometrías, como dije antes. ¿Sí? Bueno, no es solamente eso. También tenemos estas otras cotas. Dice cotas de segmento y hay otro que dice nota de 3 puntos. Bueno, la otra que se usa harto es esta que dice cotas de segmento. Y veamos, miren, le voy a hacer un clic y ahora vamos a hacerle un clic al nodo. ¿Y qué me hace esta medida? Lo que hace es medir pero otra vez lo voy a medir. Lo que me hace es medir la distancia, pero me equivoqué. La distancia, pero de la sección exactamente a la mitad del lado que estamos agarrando. En este caso, fíjense, voy a ir a este lado y voy a agarrar primero el nodo, luego me dice, miren, me dice hasta dónde estoy agarrando. Y clarito se pinta. A ver otra vez. Y se pinta de tal forma que nos muestra la sección exactamente a la mitad del lado que haya escogido. Entonces, tenemos todos estos medidores de angularidad, de distancias, de secciones, de medidas verticales u horizontales, y de lados y de cualquier otra distancia, pero gracias a estas herramientas del programa CorelDRAW. Bueno, no sé si en alguna de las prácticas que han hecho ustedes de diferentes programas habrán hecho alguna aproximación con algún tipo de planos o cuando estaban analizando la parte de escalas, por ejemplo. ¿Alguien nos puede comentar algo al respecto? Bueno, habrán hecho, como vuelvo a repetir, alguna algún tipo de ejercicio con escalas y generalmente cuando se trabaja con escalas hacemos representación de cosas reales con sus medidas reales, pero representadas en el papel, ¿no? En el papel de dibujo, en este caso en el programa puede ser Corel. Y en ahí es donde necesitamos ver la proporcionalidad según la escala a la que estemos transportando y todo eso. No sé si habrán hecho esa partecita. A ver, Saraí, sí, Saraí nos dice que sí, usé escalas. Pero creo que, Saraí, estás haciendo algo relacionado con arquitectura, ¿no?
Sí, licenciado, por esa razón he empezado a usar bastante las escalas, 1.50, 1.100 y por eso tengo conocimiento de ello. Ah, ya, perfecto. Entonces, entonces el Corel te va a servir también para eso, ¿no? A ver, bueno, pero en el avance del instituto, no sé si habrán llevado en alguna de las materias algo relacionado con las escalas, tal vez cuando estaban haciendo eh, el Illustrator, no recuerdo exactamente el contenido temático. ¿Alguien se acuerda? Creo que una vez usamos para hacer un manual corporativo, en el caso de las gigantografías y eso, nos pide hacer una representación a escala para que entre en la hoja con módulos. No sé, lo hicimos, me acuerdo, creo que era en el Illustrator o en el InDesign, no recuerdo muy bien en qué programa lo hicimos, pero para ello sí nos pidió usar un poco las escalas. Ahí ya. Entonces, este programa nos puede caer de maravilla cuando hagamos una representación de ese tipo. Por si acaso, alguna vez van a necesitar hacer una representación a escala de algún tipo de trabajo, ¿no? Y como les decía antes, y como también mencionaba Saraí, existen diferentes tipos de escala estandarizadas que nos permiten hacer representaciones en el papel de lo que fuera en la realidad, ¿no? Y la idea básica de una escala es que mm, el metro que conocemos, le dividimos en un número determinado de partes y a ese número determinado de partes se le llama la relación de escala. Por ejemplo, si yo digo escala 1 a 100, por ejemplo, quiere decir que a un metro lo voy a dividir en 100 partes y cada parte va a representar un metro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, un centímetro, en ese caso, representaría un metro. A ver, si yo dijera